del curso Psicología Política del grupo 7. Me encuentro con mis compañeras Nacira Rieta, María José Galindo, Yevi Pastrana Pacheco, Yaneli Suárez Pérez y quien les habla, Lila Correa Martínez. El día de hoy tendremos un conversatorio sobre el interrogante: ¿de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos, dominantes en los discursos sociales? Bueno, parto diciendo que el análisis crítico del discurso se encuentra fundamentado en los recursos lingüísticos y sociales. De ahí que permite estudiar y analizar el lenguaje utilizado o transmitido para identificar qué pensamientos ideológicos están pasando por la mente de esas personas o grupos. Analizar si el discurso transmite para usted algún tipo de dominio, discriminación, algún interés o creencia, es decir, que nos permita comprender la realidad. Cuando hablamos de pensamientos ideológicos, hablamos de lo cultural, religioso, político, etc. El análisis crítico del discurso nos permite identificar si quien está dando el discurso cuenta o no con la capacidad de dominación, de si el discurso es aceptado de manera positiva o si por el contrario no tuvo poder de convencimiento. De esta manera, el análisis crítico del discurso contribuye o aporta con la estructura de poder. Gracias, compañera. Respondiendo al interrogante puesto en la guía, se puede decir que el análisis crítico del discurso nos ayuda a entender cómo el lenguaje refleja las relaciones de poder en nuestra comunidad, en la sociedad. Un ejemplo de ello es cuando un político utiliza ciertas palabras o metáforas para describir ciertos grupos o personas. Puede estar reforzando estereotipos o promoviendo una agenda política específica para ganar su campaña, por ejemplo. Del mismo modo, la forma en que se habla sobre temas como la raza, el género, la clase social, influye en los medios de comunicación. Esto influye de manera directa a las personas que percibimos estos grupos políticos, que cómo implementan sus estrategias políticas, cómo aportan para que la gente tenga una perspectiva de lo que ellos quieren que ellos tengan. Es decir, el análisis crítico del discurso nos ayuda a detectar cómo el lenguaje puede ser utilizado para mantener o desafiar una estructura que está expuesta en nuestra sociedad y cómo los políticos quieren cambiarla para favorecerlos o para simplemente tener el poder en una comunidad. Gracias. Prosiguiendo con el interrogante planteado, doy respuesta a este. El análisis crítico del discurso es una herramienta que nos permite revelar y cuestionar las estructuras del poder, las relaciones de dominación e ideologías presentes en los discursos sociales. A través de este enfoque, se nos permite identificar cómo ciertos discursos refuerzan estereotipos, perpetúan desigualdades y promueven agendas políticas específicas, como lo decía la compañera anteriormente. Al analizar el lenguaje utilizando las estrategias retóricas empleadas en los discursos, podemos comprender cómo se manifiestan y perpetúan los elementos ideológicos, políticos y dominantes, para que a su vez nos brinda la oportunidad de cuestionar y desafiar estas dinámicas del poder. Le doy paso a la siguiente compañera a responder. Continuando con el interrogante, se puede decir pues que el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes,
puesto que los discursos sociales, al relevar cómo el lenguaje se utiliza para perpetuar y legitimar ciertas estructuras del poder, como lo mencionaban anteriormente pues las compañeras. Y a través de este enfoque se pueden identificar ciertos discursos que reflejan y refuerzan pues ideologías dominantes. También se emplea para mantener o desafiar el estatus social y político. Un ejemplo de esto sería pues al analizar los discursos mediáticos de los políticos. Se pueden identificar estrategias lingüísticas que refuercen ciertas normas sociales o promueven ciertas agendas políticas. Entonces, estas estrategias de normas sociales promueven ciertas agendas políticas. Entonces, estas estrategias pueden incluir la selección de ciertas palabras o metáforas para la construcción así de narrativas específicas en el uso de estereotipos, como lo mencionaban las compañeras anteriormente. En conclusión, pues se puede decir que el discurso permite desentrañar cómo los elementos ideológicos, políticos y dominantes se manifiestan a través del lenguaje y así brindando una mejor comprensión más profunda cómo se construye y cómo se mantienen las relaciones del poder en la sociedad. Gracias. Para continuar con la respuesta del interrogante, el análisis crítico del discurso contribuye a revelar elementos ideológicos, políticos dominantes en los discursos sociales de diferentes maneras. Puede ser revelando poder y dominación. Permite identificar cómo el lenguaje puede ser utilizado para mantener estas estructuras. Contextualizando el discurso. Ayuda a comprender cómo el contexto social, político y cultural influye en la producción y recuperación del discurso. El análisis crítico del discurso descompone el lenguaje para revelar las ideologías subyacentes presentes en los discursos. Este proporciona herramientas para comprender las dimensiones políticas y dominantes presentes en los discursos sociales, lo que es fundamental para una comprensión crítica de la comunicación humana. Muchas gracias. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, ya para la despedida entonces nos quedaría solamente activar nuestras cámaras para despedirnos, compañeras. Bueno, gracias, compañera. Fue un gusto. Gracias.